Ay, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a continuar con clase de operación de transferencia de calor para los chicos de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Sí, alimenticias. Bueno, siempre se me va, perdón, chicos. Entonces, nos quedamos precisamente en la unidad número 3. Estamos viendo intercambiadores de calor. Ahorita estamos viendo el método de media logarítmica de temperaturas. ¿Vale? Vamos a proseguir con ejercicios. La vez pasada analizamos un condensador, ¿vale? Calculamos flujo másico y la rapidez de condensación. Ahora vamos a analizar este otro intercambiador que tenemos por aquí. Vamos a leer el texto rápidamente para plantearlo y resolverlo. Nos dice lo siguiente: se va a calentar agua en un intercambiador de calor de tubo doble a contraflujo, es el que tenemos por aquí, ¿sale? Desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados a razón de 1.2 kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico, ¿sale? Que está circulando por este tubo que va por aquí, así, ¿sale? Entonces nos dice que el calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica, ¿sale? De la que se dispone a 160 grados centígrados. Está muy caliente esa agua, ¿sí? Con un gasto de masa de 2 kilogramos por segundo. Entonces, agua geotérmica entra aquí, 2 kilogramos por segundo, pasa por aquí y sale por acá, ¿sale? Intercambia calor con esta tubería que está pasando por aquí por el centro. Entonces nos dice que el tubo interno es de pared muy delgada y tiene un diámetro de 1.5 centímetros y nos pregunta si el coeficiente de transferencia de calor total U es de 640, ojo, ya lo hicimos porque ya nos están dando el valor de U, ¿sale? Nos pide determinar cuál es la longitud requerida para lograr el calentamiento deseado. ¿Qué longitud debe de tener este tubo o el intercambiador? O sea, pues son tubo adentro de un tubo, o sea, cualquiera de los dos tubos. ¿Qué longitud debe de tener el intercambiador de calor para que se pueda llevar a cabo este proceso en condiciones estacionarias, chicos? Entonces, pues vamos a comenzar rápidamente y pues vamos a ir poniendo nuestras consideraciones, ¿no? Consideraciones. Entonces, la principal es nuestro sistema es adiabático, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestro intercambiador de calor es pues, totalmente adiabático, por lo tanto, el calor que se transfiere, no hay transferencia de calor hacia afuera, hacia los alrededores, nada más hay transferencia de calor en la parte interna, entre las dos tuberías hay transferencia de calor, ¿sí? Entonces vamos a suponer, este me faltó en el otro, los cambios de energía cinética y potencial, lo pongo aquí, esto también me faltó en el otro ejercicio, chicos. Los cambios de energía cinética y potencial los vamos a despreciar, así que vamos a suponer que son iguales a cero, que sí valen algo, pero son tan pequeños con respecto a los cambios de entalpía que, pues si no los tomamos en cuenta, pues no pasa nada, ¿verdad? Y vamos a trabajar con propiedades promedio. Hablando de propiedades promedio con el CP promedio, ¿vale? Entonces, me piden determinar la longitud del tubo, ¿vale? Entonces, tengo que ponerme a reflexionar en qué ecuaciones tengo yo la longitud, o puedo calcular la longitud del intercambiador, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, oh Dios mío, si ustedes recuerdan, hay una expresión que es esta precisamente, donde está el coeficiente global de transferencia de calor, este de aquí, chicos, lo traigo para acá, que precisamente tiene lo que viene siendo el área superficial de transferencia de calor, ¿vale? Entonces, por aquí debe de estar. Entonces, ¿cuál será el área superficial de transferencia de calor en mi intercambiador de calor? Pues es la superficie pues, de toda la tubería, la superficie esta de toda la tubería de esta de aquí, esta superficie, esa de ahí, es donde se está transfiriendo el calor, ¿sale? El calor pues iría pues, así, ¿verdad? Esta sería la dirección de transferencia de calor hacia adentro, ¿no? Porque se estaría calentando el tubo. Entonces, ¿cómo calculan el área superficial de una tubería, chicos? Bueno, si no se acuerdan, pues no se los pongo aquí. El área superficial de la tubería interna se calcularía como pi por diámetro por longitud. Es por eso que el ejercicio te da el diámetro, chicos. Entonces, aquí está la longitud que nosotros queremos calcular. Aquí está la longitud. ¿Pero qué necesito? Ya conozco el diámetro, pi lo conozco. Es el área superficial del intercambiador de calor, no la conozco, pero yo puedo calcularla a partir de esta ecuación. Conozco el valor de U, el delta T logarítmicas
me falta una temperatura. Necesito conocer todas las temperaturas en la entrada y la salida para calcular esta delta T. Así que esta delta T no la puedo calcular ahorita. U la conozco y el calor tampoco lo conozco, chicos. ¿Vale? Entonces, de ahí topé con pared en este punto. Pero no se preocupen, vamos a hacer el balance de energía en el agua fría y en el agua caliente para ver las ecuaciones y ver qué es lo que podemos sacar de ahí. ¿Sí? Entonces, esto lo muevo para un ladito y vamos a poner los balances para el agua fría y para el agua caliente. Y ya los tenemos por acá. Estos son los que podemos aplicar porque precisamente no hay cambio de fase. ¿Vale? Y de hecho aquí me estoy dando cuenta que este de aquí debe de tener un signo negativo, ¿sale? Aquí, chicos, que agreguen un signo negativo. Y me traigo estas dos expresiones para acá. Las copiamos y las pegamos aquí. Aquí están los balances. El balance de energía. Me debí de haber traído también los textos, ¿verdad? Entonces, este es el balance de energía. Que nada más aquí los pongo. Decimos que cuál es cuál. Este es el balance de energía para el fluido frío. Y el otro sería el balance de energía para el fluido caliente. ¿Vale? Control C, Control V. Balance de energía para el fluido caliente. ¿Vale? Ahora, ojo aquí, chicos. ¿Por qué? A lo mejor ahorita se preguntarán, profe, ¿pero por qué le puso un signo negativo? ¿Vale? El fluido frío va a ganar calor, ¿sale? Mientras que el fluido caliente pierde calor, por eso se pone este signo negativo aquí, ¿sale? Porque este delta de temperaturas me va a dar negativo, ¿vale? Este delta de temperaturas me va a dar negativo. Con este negativo, Q ya me sale positiva, ¿vale? Ojo con eso. Y se me pasó ahí en la presentación, un error, ¿vale? Entonces, siempre es así, ¿vale? Como el fluido frío gana calor, el balance se les queda así. Como el fluido caliente pierde calor, aquí debe de tener un signo negativo. De hecho, estas ecuaciones se obtienen, vuelvo a repetir, a partir de un balance de energía en estado estacionario para un sistema abierto, ¿sale? Y pues les quedan, si estás haciendo un análisis en un fluido que pierde calor, precisamente, pues este sería un calor de salida y te quedaría algo así. Si haces un análisis de energía en un fluido que gana calor, el calor sería calor de entrada, ¿sale? Y te queda esta expresión de aquí, ¿sale? Nada más quiero que tengan ojo con eso, ¿va? Entonces, aquí ¿qué podemos ver, chicos? Yo conozco, vamos a analizar primero el balance de energía para el fluido frío. Conozco el flujo másico del agua fría, conozco las temperaturas de entrada y de salida, así que conozco el delta de temperaturas. Pero el CP no lo conozco, pero el CP lo puedo calcular, lo puedo leer de las tablas, ¿verdad? Entonces ya puedo calcular el calor y el calor es algo que yo necesito aquí, entonces ya la hice, ¿no? Entonces ya tengo un parámetro más, pero todavía me sigue faltando una temperatura para calcular la media logarítmica de temperatura, chicos. Entonces pues todavía ahí pues sigo topando como con pared, ¿no? A ver, déjenme ver, denme un segundo. Déjenme traigo estas ecuaciones porque las voy a ocupar toditas. Entonces, pues hasta ahí pues no puedo, ¿verdad? Hasta ahí toparía, como digo, toparía con pared. Pero vamos a ver qué onda con el balance de energía para el flujo caliente. Como la energía se conserva, este calor que yo calculo con esta ecuación debe de ser igual que esta, ¿vale? Yo conozco el flujo másico del agua caliente y puedo calcular el CP para el agua caliente, aunque ojo, yo no conozco la temperatura de salida, así que vamos a suponer que vamos a leer el CP de las tablas a esta temperatura, porque no me queda de otra, chicos, ¿sale? No me queda de otra, vamos a leer el CP a esta temperatura. Entonces, yo conozco la temperatura del agua caliente a la entrada, pero no conozco la temperatura del agua caliente a la salida, pero conozco todo lo demás, entonces la puedo despejar de aquí, ¿se fijan? Puedo despejar esta temperatura de agua caliente de aquí. Entonces ya con eso tendría todas las temperaturas
Con todas las temperaturas ya puedo calcular los deltas, puedo calcular el delta T media logarítmica y ya tendría toda esta información de aquí. Puedo despejar la área superficial y ya que conozco el área superficial ya puedo obtener la longitud, ¿vale? Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Si se fijan así, nada más es ir planteando las ecuaciones, ver qué tienes, ver qué debes de despejar y ya, no es tan complicado, chicos, ¿sale? Entonces primero vamos a trabajar vamos a calcular el calor a partir del balance de energía en el fluido frío. Y lo ponemos por acá, ¿vale? Vamos a darle por aquí. Así. Y lo ponemos por acá, ¿vale? Vamos a trabajar primero con el balance de energía para el fluido frío, ¿sí? Entonces les digo, plantear todo su sistema de ecuaciones les ayuda un montón para saber por dónde tienen que empezar a resolver el ejercicio, chicos. Se lo recomiendo bastante. Entonces, el balance de energía para el fluido frío. Pero, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos que calcular las propiedades de los fluidos. Primeramente, déjenme regreso para acá. Y vamos a ponerlo aquí, ¿les parece? Vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a calcular propiedades fluido caliente y frío. Entonces, para este caso, chicos, vamos a leer las propiedades. O bueno, déjenme esto, me lo traigo mejor para acá. Creo que ese debe de ser el paso número 1 y lo voy a poner por acá, ¿sí? Vamos a calcular las propiedades para el fluido frío y para el fluido caliente, ¿vale? Y este pues va a ser después, ¿no? Este lo voy a mover para acá abajo. Primero tenemos que conocer las propiedades de nuestros fluidos. Las propiedades que yo necesito son los CPs. Entonces, aquí le vamos a poner punto. Para el fluido frío, calcular una temperatura promedio. Y esta pues va a ser igual. Ustedes calculan la temperatura promedio del fluido del agua fría. Sería 80. ¿Vale? Bueno, pues vamos a calcularla aquí. A calcular una temperatura promedio, ¿vale? Y para el agua y para el fluido caliente, tomar la temperatura de entrada, ¿vale? Es importante, chicos. Como yo no conozco la temperatura de salida, pues por eso no puedo calcular una temperatura promedio para el fluido caliente. Pero para el fluido frío sí. Entonces la temperatura promedio es igual a 20 más 80 y dividido entre... Oh, Dios mío. A ver, denme un segundito, porque algo aquí no me cuadra. Déjame ver las propiedades, las veía. Déjame ver si la calculé a una temperatura promedio. No, sí. Pues ¿cuánto va a dar esto? Pues esto daría 50, ¿no? 50 grados centígrados. Sería la temperatura promedio que a la que vamos a leer el CP para el agua fría, ¿verdad, chicos? A ver, vamos a leerlo. Entonces aquí le voy a poner CPC, para decir que es el CP del fluido frío, ¿vale? Y necesito también otra que va a ser el CP, pero del fluido caliente. Entonces pongo CPH, para diferenciar cuál es el del fluido caliente y cuál es el CP del fluido frío. El CP del fluido frío lo voy a leer a 50 grados centígrados. Nos vamos a nuestras tablas y buscamos 50 grados centígrados. Y aquí leo rápidamente que el CP para líquido es de 4181 y lo anotamos por aquí. Déjenme ver. Sí, aquí está. Es 4181 y lo anotamos por aquí. 4181. Y acuérdense que chequen las unidades, son kilojoule por kilogramo, que no se les vaya a pasar eso, es importante, ¿sí? Y luego vamos a ver cuánto es el CP para nuestro fluido caliente. El CP para nuestro fluido caliente es el agua geotérmica, que está entrando por aquí, está entrando a 160 grados centígrados. Entonces yo tendré que irme a mis tablas y buscar en la tabla 160 grados centígrados.
Entonces, aquí está, ¿vale? 160 grados centígrados. Y vamos a buscar el CP. Oh, Dios mío, ya no lo veo. Aquí, este es el CP para líquido. Y es de 4340. Y lo anotamos para acá, ¿no? 4340. 4340 kilojoules por kilogramo, ¿vale? 4340, sí. Ok. Entonces vuelvo a repetir, chicos. Ese CP, el del agua caliente, lo calculamos a temperatura porque no conozco hoy más información de temperatura. No puedo calcular una temperatura promedio, así que lo calculo a esa temperatura. Entonces ya podemos calcular el calor a partir de nuestro balance de energía, chicos. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el calor. ¿Por qué? Porque ya conozco el CP de la corriente fría, ¿vale? Y conozco las temperaturas. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces nos vamos para acá, a nuestra hojita de Excel, y vamos a meter aquí nuestros datitos, ¿vale? Para empezar a hacer los cálculos. Así que nada más elimino estos, se me quedaron del video pasado, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner las propiedades para el agua fría. Aquí le voy a poner agua fría. Entonces, ¿cuáles son las propiedades para el agua fría? Pues la temperatura de entrada del agua fría es de 20 grados centígrados. La temperatura de salida para el agua fría es de 80 grados centígrados. El CP del agua fría es 41181, ¿vale? De una vez lo voy a transformar, chicos. Voy a multiplicarlo por 1000, ¿vale? Para transformarlo, para pasarlo de kilojoules a joules, ¿vale? Y me da eso. ¿Qué otra cosa, qué otra información es del agua fría? El flujo másico. El flujo másico del agua fría es de 1.2 kilogramos por segundo, y creo que es todo lo que necesito para hacer el cálculo. Acuérdense que el calor se calcula como el flujo másico por el CP por la diferencia de temperatura, ¿sale? A la salida menos la entrada, ¿sí? Ahí está. Entonces, me da ese valorzote tan grandote. Oh, Dios mío. Me da un valor muy, muy grande, ¿verdad? Entonces lo tomamos y lo pegamos por acá. Oh, Dios mío. Déjenme ver. SCP. CP. No, miento. El CP ya se me hacía. Este CP, sus unidades son joules por kilogramo. Error mío. No se tiene que multiplicar por 1000. Miren, si se fijan, el CP está en joules por kilogramo. El que está en kilojoules es la entalpía de vaporización, ¿sale? Ahí, error mío. Entonces sale esto, ¿sale? Entonces ese es el calor que se transfiere. Con razón, como que siento que salió muy grande. Entonces este resultado nada más lo pegamos por aquí, ¿vale? Y este es el calor que se está transfiriendo en este proceso. Entonces ya tenemos cuánto vale el calor. Ahora vamos a calcular cuál es la temperatura de salida del agua geotérmica después de que intercambia calor con el agua fría aquí. Entonces, para poder analizar eso, tengo que agarrar el balance de energía para el fluido caliente, ¿sale? Y me lo traigo para acá. Entonces, aquí abro espacio. Oh, Dios mío. Entonces lo pegamos por acá y me lo traigo para acá, ¿vale? Entonces, del fluido, de esto de aquí, vamos a despejar la temperatura del agua caliente a la salida, ¿vale? Vamos a despejar este término que tengo aquí. Entonces, esta es mi expresión, este es mi balance de energía para el agua caliente. Entonces, ¿cómo me quedaría esta cosa despejada, chicos? Pues entonces tendría que mandar estos términos dividiendo para acá. Bueno, vamos a trabajar ahora acá arriba, porque veo que no me queda mucho espacio por acá. Entonces, quiero despejar este de aquí, pues primero tendremos que despejar esto para el otro lado, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un quebrado y voy a mandar estos términos para acá, ¿sí? Estos términos con el signo negativo también lo mando para acá, ¿sale? Entonces pues nada más tendría que despejar estos de aquí. Estos ya quedarían sin un paréntesis, ¿verdad? Estos quedarían así. Entonces pues nada más tengo que mandar sumando este término para acá, ¿se fijan? Entonces la ecuación final pues me quedaría muy sencillita de la siguiente manera. Entonces nada más
tengo un conflicto, quiero pasarlo para acá, me gusta tenerlo siempre del lado izquierdo. Esto sería igual a este valor de aquí, pasaría del otro lado sumando, ¿vale? Y me quedaría la expresión así. Vamos, dejen reacomodo para que me quede más bonita. Así, y ahí está, chicos. Ahí está, así les quedaría, ¿vale? Entonces, ya nada más hay que hacer este cálculo. Pero para hacer ese cálculo, pues necesito las propiedades, ¿no? De déjenme lo traigo para acá. Porque pues ahora vamos a poner aquí las propiedades del agua geotérmica. O le voy a poner agua caliente. Vamos a poner agua caliente. Entonces necesito la temperatura de entrada del agua caliente, necesito la temperatura del agua caliente de salida, necesito el CP del agua caliente, necesito el flujo másico y creo que es todo lo que necesito. Entonces la temperatura a la que entra el agua caliente es de 160 grados centígrados. Pues esta es la que vamos a calcular. El CP es de, ¿cuánto les dije? 43.040. ¿Sí? 43.040, y el flujo básico a la que está entrando el agua caliente es de 2 kilogramos por segundo. ¿Vale? Entonces vamos a calcular la temperatura a la que sale el agua geotérmica. Entonces la temperatura a la que sale el agua geotérmica tiene que ser la temperatura de entrada menos el calor que se transfirió dividido entre el flujo másico, ¿vale? Multiplicado por el CP. Vamos a ver cuánto nos da, chicos. Y nos dice que la temperatura de salida del intercambiador es de 125 grados centígrados, ¿vale? Entonces lo ponemos por acá. Entonces la temperatura de salida del intercambiador de calor va a ser igual a 125 grados centígrados, ¿vale? Esta es la temperatura a la que está saliendo el agua geotérmica de este intercambiador de calor que tengo por acá. Pero pues todavía no hemos acabado. Ahora, ¿qué falta calcular? Ahora hay que calcular el delta T logarítmica de temperaturas. ¿Vale? Entonces me traigo todos estos términos para acá. Nos pegamos por aquí. Y vamos a calcular precisamente ese delta T logarítmico de temperaturas. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí. Delta T logarítmica. Dios mío. Tengo un problema porque quiero teclear rápido y no puedo. Calcular dt logarítmica, ¿sale? Entonces vamos a calcular la dt logarítmica a partir de estas expresiones que tenemos aquí, ¿vale? Acuérdense que es un intercambiador que es a contraflujo, por eso los deltas t se calculan de esta manera, ¿vale? Entonces vamos a calcular cuánto nos da esta delta t1, o bueno, rápidamente ya nada más vamos a poner el resultado de esta delta t que tenemos por aquí, ¿no? Nada más lo vamos a poner por aquí, y esto lo calculamos precisamente en nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Entonces nada más voy a traer estas para acá para hacer el cálculo aquí. Aquí lo pueden checar, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular el dt1, el delta t1 y el delta t2, ¿sí? Para calcular el dt media logarítmica. Entonces, el delta t1 se calcula como la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de salida, y el dt2 se calcula como la temperatura caliente a la salida, que sería menos la temperatura fría a la entrada, que sería de acá. Y ahora sí vamos a calcular el delta T logarítmica de temperaturas, que sería el delta T1 menos el delta T2 dividido entre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2, ¿vale? Y nos da que el delta T logarítmica de temperaturas es de 92, ¿vale? 92.08, y lo ponemos por acá. 92.08 grados centígrados, ¿vale? Entonces ya casi terminamos, chicos. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, vamos a abrir otra pestaña, ¿vale? Para no estar tan amontonados ahí. Entonces vamos a calcular ahora que, ya que tengo ese delta T, vamos a calcular precisamente el área superficial, chicos. Entonces vamos a calcular el área superficial. Porque ya tengo toda la información aquí. Entonces aquí vamos a ponerle calcular AS, el área superficial del intercambiador de calor, ¿vale? Entonces nada más lo despejamos de aquí.
y les quedaría lo siguiente. Les quedaría que esta AS es igual, y ¿dónde está el inicio? Aquí está. Les quedaría que esa AS es igual a el calor, ¿sale? Dividido entre estos términos de aquí, ¿sí? ¿Vale? Ahí está, ya lo tenemos, chicos. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Nada más dejen, esto lo anoto así y lo pego por acá. ¿Vale? Ahí está. Entonces nada más me voy a traer esta ecuación para poder hacer el cálculo aquí en su hoja de cálculo. Entonces el área superficial se calculará entonces como el calor que se transfiere en el sistema, que precisamente es este, ¿sale? Dividido entre el coeficiente global de transferencia de calor, que me faltó poner, ¿vale? Déjenlo, pongo aquí. El coeficiente global de transferencia de calor es de 640, ¿sale? Ahora sí ya. Entonces es el calor dividido entre el coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por el delta T logarítmico de temperaturas. Y nos da el resultado de, nos dice que necesitaremos un intercambiador de calor de 1.5 metros cuadrados, ¿vale? 1.5 metros cuadrados, perdón, 5.1 metros cuadrados, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces es de 5.1, sí. A ver, me pongo aquí 5.1 metros cuadrados, ¿sabes? Ese sería el área superficial que debería de calcular, que debería de tener este intercambiador de calor para que, con esas condiciones, para que se cumpla. Entonces, calcular la longitud. Calcular la longitud del tubo, de cuánto debe de ser la longitud de ese tubo. Entonces, para eso, pues precisamente tengo que analizar pues cómo se calcularía esa longitud, ¿no? Acuérdense que el área superficial se calcula como pi por diámetro por longitud, ¿sale? Entonces nada más de aquí despejamos con lo que viene siendo la longitud. Entonces aquí me va a quedar que precisamente la longitud es igual a el área superficial dividida entre ¿qué? Entre el diámetro por pi, ¿verdad? Entonces entre estos va a estar dividido. Y ya, ¿sale, chicos? Entonces nada más vamos a hacer este cálculo, me lo traigo para la hoja de cálculo, valga la redundancia, mucho cálculo. Y calculamos la longitud que se requiere que tenga ese tubo. Entonces es el área superficial dividida entre pi, ¿vale? Multiplicada por el diámetro de la tubería. ¡Ah! Me faltó el diámetro de la tubería, chicos. Bueno, aquí la ponemos. ¿Cuál es el diámetro de la tubería que se supone que se quiere usar? Se quiere usar un diámetro de tubería de 1.5 centímetros, ¿sale? Entonces vamos a convertirlo a metros. 1.5 entre 100 para que sea convertido en metros. Entonces ahora sí ya vamos a calcular. La longitud sería el área superficial dividida entre pi y multiplicada por el diámetro de la tubería. Y nosotros necesitaríamos un tubo de 108 metros, ¿sale? Necesitaríamos ese intercambiador de calor para que se cumplan esas condiciones, ¿sale? Debería de tener una longitud de 108 metros, ¿sale? 108.39 metros, lo cual pues sería algo ridículo en este sentido, en este intercambiador de calor, sale de tubo doble y a contraflujo. ¿Por qué? Porque pues no vas a tener un intercambiador de una longitud tan grande. Lo que se hace es de que se utilizan intercambiadores de calor de tubo y coraza, precisamente con múltiples pasos en el tubo para tener esas longitudes de tubo, ¿sale? Entonces no es muy práctico hacer un intercambiador así cuando puedes aplicar otro tipo de intercambiadores, ¿sale? Nada más, precisamente es lo que como que quieren que vean o noten en este problema, que precisamente si tú quisieras un intercambiador que te generara, que trabajara a esas condiciones, tú necesitarías esa longitud de tubería, pero pues sería una longitud de tubería así constante, ¿sale? En los otros intercambiadores, ¿sale? Como por ejemplo el de varios pasos por el tubo o pasos por la coraza, precisamente el tubo se puede ir, como así decirlo, enredando en la parte interna y sí puedes lograr estas longitudes, pero en un intercambiador de este tipo pues no sería como que muy adecuado hacer esto. Bueno, chicos, entonces, déjenme ver. Bueno, pues creo que es mejor así hacer los videos así, no tan largos, para que sea más fácil de que los vayan viendo, chicos. Entonces voy a parar por ahora este video
¿Vale? En el próximo resolvemos otro ejercicio de este tipo, ¿vale? Si hay dudas, porfa, pónganme en la parte de los comentarios y nos vemos hasta el próximo videito. Cuídense mucho. Chao, chao.